Bueno, hoy celebramos la resurrección de Jesús. Amén. Hemos dicho muchas veces de que este es el día más importante de la cristiandad. No es la Navidad, no es la Navidad. De hecho, Jesús, la palabra del Señor, nunca en ningún texto de la Biblia dice que hagamos honor a la Navidad. En ningún texto de la Biblia se nos llama a guardar la Navidad como una fiesta cristiana. Nosotros lo hacemos como una tradición, pero no hay sustento bíblico para aquello. No digo que no lo hagamos, pero la Biblia sí dice que tenemos que celebrar su muerte y su resurrección. ¿Ya? Por eso es que ese día es tan importante, este día es tan importante para nosotros. Para nosotros la cruz cobra hoy un nuevo significado. Hemos estado hablando de esto durante varios días y, por supuesto, de significar muerte. Hoy, por supuesto, la cruz simboliza para nosotros vida. De tinieblas, hoy celebramos luz. De desesperanza, esperanza. ¿Amén? ¡Wow! ¡Qué linda la cruz!, ¿no? Por supuesto, y podemos seguir de falta de propósito a significado en el Señor, de significar cadenas a significar libertad, de significar ceguera. Podemos ahora tener una nueva dimensión, una nueva perspectiva de la vida. La cruz para nosotros es tremendo símbolo, y por eso que si bien en algún momento fue un símbolo de vergüenza, de humillación, para nosotros la cruz es un símbolo de exaltación de nuestro Señor. Amén. Un símbolo tan básico, ¿no? Dos maderos cruzados, se ha transformado, ¿cierto?, con los años en el símbolo de la fe que tú y yo tenemos en nuestro Señor. Hoy estamos reunidos para celebrar el mayor acontecimiento del mundo. Se trata de que la muerte misma ha sido vencida. ¡Wow! ¿No le parece extraordinario eso? La muerte ha sido vencida. El poder mismo de la muerte ha sido derrotado. Es por eso que nuestra esperanza no está en un hombre que dijo palabras y ya está. Porque el mundo está lleno de personas que hicieron y que dijeron cosas increíbles y hasta el día de hoy siguen moldeando conductas y pensamientos. Pero ninguno de ellos vive. Ninguno de aquellos que fueron personas impresionantes en sus vidas, todos ellos están muertos. Incluso aquellos que han decretado la muerte de Dios están muertos hoy día. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente dijo cosas impresionantes, sino que Él vive y vive para siempre. Amén. Él no solamente dijo palabras, nuestro Señor es la palabra misma. Él es la palabra y Él está vivo. Quiero llevarlos a ese texto en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando una vez que el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, los 120 que estaban reunidos, estaban aguardando la promesa. No tenían mucha claridad de qué es lo que iba a ocurrir. La iglesia estaba comenzando recién a formarse. Había muchas preguntas que aún no tenían respuestas. Había inquietudes en el corazón que se fueron desarrollando en la medida que el tiempo iba avanzando. Pero ese día, una vez que el Espíritu Santo viene y se instala, por tanto, el inicio de la iglesia como tal, porque ya no es un grupo de personas solamente, sino que es un grupo de personas empoderadas por el Espíritu Santo, y eso hace la diferencia. Entonces el apóstol Pedro se levanta y tiene una predicación, ¿ya? Y ese día la Biblia le llama un discurso de Pedro. Es una predicación que él desarrolla frente a todos los judíos que estaban en Jerusalén. Le predican una palabra, ¿cierto? Y ellos comienzan a recibir el impacto de lo que significan las palabras del Señor, y algo les pasó en sus corazones. Eso es lo que se espera de la palabra de Dios, ¿no? La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Es decir, cuando somos confrontados con la palabra, algo debe pasar en nosotros. La Biblia no es neutra, la palabra de Dios no es neutra. Algo debe provocar en nosotros. Amén. Y el apóstol Pedro está predicando en el capítulo 2, en el versículo 23, el apóstol Pedro está interpelando a los judíos, que fueron los mismos que semanas antes gritaron, vociferaron para que Jesús fuera llevado a la cruz.
Y entonces el apóstol Pedro en el versículo 23 le dice a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, como cantábamos recién, Dios está en control. Esto Jesús lo venía anticipando. Jesús no le entendían cabalmente todo lo que decía. Jesús comunicó esto a sus discípulos, pero los discípulos tenían dudas respecto del impacto, de la dimensión de las palabras de Jesús. Y entonces aquí el apóstol Pedro recibe esta impronta, este conocimiento, lo entrega en la predicación y dice así: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, lo tomaste, lo prendisteis, ¿cierto? Y lo matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Está interpelando el apóstol Pedro a los judíos. Ustedes lo crucificaron. Pero al cual Dios, dice Pedro, levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Quiero que repita conmigo así, mire. ¿Por cuánto? Vamos todos. ¿Por cuánto? Era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Era imposible que la muerte retuviese a Jesús. El apóstol Pedro dice: es imposible que la muerte retuviese a Jesús. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué era imposible? ¿Cómo es posible torcer la mano de la muerte, que es el enemigo que tú y yo tenemos? Todos nosotros, posiblemente algunos por la edad, miran la muerte muy lejana, pero por distintas circunstancias, ¿cierto? A veces golpea más temprano que tarde en nuestras vidas. Y cuando avanzamos en edad, se va haciendo cada vez más real. Y eso que está ahí al final es algo que todos sabemos, pero queremos no hablar, no queremos mencionar, porque entendemos que la muerte es el fin, para muchos es el cierre de la existencia. Algunos creen que de la muerte viene un sueño permanente y eterno, ¿cierto? De hecho, eso es lo que nos dicen cuando vamos al cementerio, las chicas que están ahí, ¿cierto? Y que hacen su trabajo, dicen: esta persona ahora está en un sueño profundo, ¿cierto? Y los que estamos ahí escuchamos, asentimos, pero no es lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor nos muestra la realidad de la muerte, que es algo que tú y yo vamos a cruzar en algún momento. Dice el texto que es imposible que Jesús fuese retenido por ella. Y quiero mostrarte a lo menos algunos aspectos de esta mañana de por qué era imposible que la muerte retuviese a Jesús. Primero, porque Dios tiene dominio incluso sobre la muerte. Amén. Mira qué poderoso es nuestro Señor. Amén. Dice el texto: suelto los dolores de la muerte. Es decir, liberándolo de las ataduras y de la angustia de la muerte. La muerte que tanto dolor produce en nuestras vidas. La Biblia dice que no es algo que la palabra del Señor se oculte. De hecho, el mismo Señor Jesús, cuando enfrentó la muerte de su amigo Lázaro, la Biblia dice que Él se compungió en el corazón, porque la muerte, ¿cierto?, vino a arrebatarnos, ¿sí?, en este caso, a un ser querido. Un texto en el libro de Job anuncia la muerte como cuando un árbol es cortado. No es cuando es sacado de raíz, sino que cuando es cercenado. Y de alguna forma, para muchos de nosotros, la muerte simboliza justamente eso, un acto de injusticia. Es como que siempre no quisiéramos pasar por la muerte y nos parece que es un acto que es injusto. Y hay una razón para explicar eso, porque la Biblia dice que el ser humano tiene en su corazón un sentido de inmortalidad. Hay un sentido de eternidad que está puesto aquí por el cielo en nosotros. Por eso que para muchos la muerte es un acto como injusto. ¿Por qué tenemos que morir? Aquellos que avanzamos en años y que todavía nos sentimos relativamente ágiles, ¿es cierto? Pero vemos que esto se nos viene encima. Y entonces la Biblia nos habla de este dolor. Pero también el texto en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 26, nos dice claramente, ¿cierto?, que el postrer enemigo, ¿cierto?, que será destruido es la muerte. Tenemos muchos enemigos.
muchos, las enfermedades, los dolores, los quebrantos, etcétera, que todos vivimos de alguna manera. Pero hay uno que está ahí siempre al final del camino. Y la Biblia tiene solución para esto. La gente tiene dichos, la gente dice algo así como, todo tiene solución menos la muerte. ¿Has escuchado eso? ¿Cierto? ¿Y quién dijo eso? Encima decimos amén nosotros eso. Y la Biblia no dice eso, ¿sí o no? ¿Cómo que no tiene solución la muerte? Claro que tiene solución. ¿Tiene o no tiene solución la muerte? La tiene. Dice que el postrero enemigo que será destruido, ¿cierto?, es la muerte. No hay dominio ni autoridad o potencia que le haga frente a nuestro Señor. Queridos, tenemos a un Dios todopoderoso. ¿Ya? Mira cómo dice Juan capítulo 10, versículo 17. Jesús dijo así. Dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mira, la autoridad que tiene Jesús. Yo pongo mi vida, pero para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro Señor Jesús tiene el poder para poner su vida, pero también tiene el poder para recuperar la vida. Todas estas palabras, cuando Jesús las decía, por cierto que los discípulos escuchaban, pero tenemos que entender, porque por alguna razón cuando Jesús muere los discípulos se dispersan, ¿cierto? Y podemos entender por causa de ese acto, de que no comprendían todas las palabras que Jesús estaba diciendo, sino que cuando Jesús se aparece efectivamente resucitado, entonces muchos de los conceptos de Jesús comenzaron a tener implicancias en el corazón de cada uno de ellos. Hoy la muerte, más que nunca, ¿cierto?, está siendo minimizada de algunas maneras. Hoy día me llegaba en la mañana una imagen de una persona, decía, tenía mi edad, y yo por que la miré la imagen, y decía, así se veía esta persona en los 80. Y una misma persona con la misma edad, ¿cómo se ve hoy día? ¿Has visto esa imagen o no? Decía, Dios mío, ¿cómo nos vestíamos tan avejentados hace 40 años atrás? Parezco de 50 con 20 años. ¿Has visto eso o no? Sí, increíble. Yo no quiero, un otro día voy a subir una foto de como cuando yo era pastor con 28 años, 30 años, y usted dirá, parezco el papá de mí ahora, sí, increíble. Cuando uno mira esto, lo que ve a través de los años es que pareciera ser que se está extendiendo la vida, porque queremos extender la vida, queremos vivir más, pero además queremos vivir mejor. Hoy en día hay una filosofía que quizás es la filosofía, la ideología que en este tiempo, ¿cierto?, está golpeando el corazón de los intelectuales, etcétera, y de alguna manera está gobernando el pensamiento porque se sustenta en la tecnología. Hablamos del transhumanismo. Es el transhumanismo, que es incorporar en el ser humano asistencia tecnológica para extender su vida. Usted dirá, eso es bueno, pero el transhumanismo tiene implicancias filosóficas, porque lo que busca es que el ser humano no solamente alcance la inmortalidad, que es lo que busca en definitiva, sino que busque el bienestar completo y supremo. Hay un personaje en la ficción literaria, Fausto, que vendió su alma al diablo, dice el texto en su historia, para poder vivir de los placeres del mundo. El transhumanismo lo que nos dice es que incorporando tecnología, el ser humano puede vivir en una completa bienestar de todo tipo. Y incorporando tecnología podría saber cómo manejar los conceptos, cómo manejar, por ejemplo, la depresión, manejar, etcétera, diferentes aspectos propios de sus desarrollos hormonales, de tal manera que puede controlar su vida y controlar la de los demás. Busque, examine y vea ya lo que significa todo esto, porque tiene implicancias. Tiene implicancias porque busca la inmortalidad, porque busca la superinteligencia, busca que las personas se incorporen chip en la cabeza y puedan tener, por ejemplo, inteligencia asistida, de tal manera que puedan aprender muchas cosas, no por el desarrollo propio de la vida, sino que a través de la asistencia tecnológica. Hermano, todo esto es lo que está ocurriendo hoy día. Esto es parte de la manera de cómo el ser humano está resistiendo el envejecimiento y lo que busca es vivir para siempre. Y por supuesto que esto tiene implicancias de todo tipo, incluso en la fe y en la religión. Entonces, sin embargo, el desarrollo de todas las técnicas y la tecnología, que por cierto van retrasando de alguna manera,
¿cierto?, la mortalidad. Sin embargo, esta es inevitable. Llega al fin. Llega al fin. Porque la muerte acecha. La muerte está ahí, está esperando, está esperando. Porque la muerte no era parte del propósito original de Dios. La muerte llegó al ser humano, llegó a nosotros producto del pecado. El ser humano fue creado para vivir para siempre. Fuimos creados para estar con Dios para siempre. Pero el pecado, tú lo puedes ver en el libro de Génesis, el pecado vino a destruir todo. El pecado tiene un poder destructivo. Tiene un pecado no solamente es hacer cosas que no le gustan a Dios. El pecado tiene el poder de haber incorporado la muerte y de trastornar toda la existencia de la humanidad. Entonces, todo esto nos muestra de que estamos en una condición tal que vamos a morir. Y vamos a morir porque el pecado introdujo esta condición en nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo nos salvamos de esto? Necesitamos un poder grande, algo que tenga el poder de transformar, ¿cierto?, lo que parece inevitable, poder transformarlo para generar una condición en nosotros de eternidad, es decir, recuperar aquello para lo cual fuimos creados. Fuimos creados para estar siempre con Dios, pero nosotros generamos condiciones que finalmente traen muerte, no solamente muerte espiritual, sino que también muerte física. La muerte física es producto exactamente de lo mismo. Por eso que el texto nos dice en Romanos 8:1, y esta es una muy buena noticia para nosotros, 8:11, perdón, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, que fue quien levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu, dice, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, es decir, traerá vida también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Mire qué bien. Esta es una buena noticia, ¿no? Amén. Si usted es un cristiano o una cristiana, si usted es una hija o un hijo de Dios, no hablo de una persona que viene a la iglesia, que asiste, que es evangélico, o que, como cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano desde que nací. Eso no existe, ¿cierto? Porque Dios no tiene nietos. No es porque tu mamá haya sido cristiana, tú eres cristiano. Dios tiene hijos. No tiene nietos ni nietas. Por tanto, puedes haber nacido en una casa cristiana, eso no significa que seas cristiano. Pero aquellos que son cristianos porque tienen algo. No tienen algo, un pensamiento cristiano, ni un lenguaje cristiano. Lo que tienen es el Espíritu Santo en ellos. Si el Espíritu Santo mora en ti, esa es la promesa que acabamos de leer, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu que mora en ti, levantará tu cuerpo y serás traído a la vida. ¿Cuándo? Después de la muerte. Por tanto, la muerte es vencida, ¿o no? Vamos a pasar por la muerte, efectivamente, pero el poder del Espíritu Santo que está en ti y en mí, hermano, tenemos un poder tremendo. No para nosotros ejercerlo, sino que es un poder que actúa en nosotros para levantarnos a vida. Hermano, esta es una muy buena noticia. ¿Amén? No lo veo muy convencido. Yo estoy feliz de ser levantado con el Señor. Si usted quiere dormir paciente, no paciente, hermano. Pero yo quiero estar con el Señor. ¿Amén? Entonces, Dios, el poder de Dios es tan grande, ¿cierto?, que el mismo poder que levantó a Jesús nos va a levantar a ti y a mí. Y es el Espíritu Santo. Mire qué tremendo poder tiene el Señor. No solamente, ¿cierto?, creó el universo, es decir, dio vida de la nada, sino que puede hacer algo que esté muerto, lo puede traer a la vida. Y no hablo en términos simbólicos, no hablo en términos metafóricos. No estoy hablando de cuando nosotros estamos, por ejemplo, viviendo condiciones difíciles en la vida y parecemos que estamos muertos en vida. Personas que viven condiciones complejas en su vida, que parece que son como zombies, viven casi de manera mecánica, se levantan, sus vidas no tienen propósito, no tienen razón de ser, no hay significado en nada de lo que hacen y viven como mecánicamente. Y de repente viene el Señor a sus vidas y algo pasa extraordinario y es como que le soplan vida, ¿cierto? Y la persona viene a vivir de nuevo y cobra significado a su vida. Eso que lo vemos todo el tiempo, ¿cierto? Lo vemos todo el tiempo. Yo no estoy hablando de eso ahora. Estoy hablando de la muerte real. Personas como tú y yo que vamos a morir en algún día,
Pero cuando estemos muertos como Lázaro, bien muerto, hermano, no medio muerto, no, bien muerto, la Biblia dice que vamos a ser levantados. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, levantará también vuestros cuerpos. ¿Amén? Oh, yo tengo esperanza en eso. Gloria a Dios por eso. ¿Amén? También. Pero ¿por qué es imposible, además, cierto, que la muerte retuviera a Jesús? Porque sin resurrección no hay esperanza de resurrección. Hermano, sin resurrección de los muertos no hay esperanza de resurrección. Era imposible que la muerte retuviera a nuestro Señor, porque de haberlo retenido, nuestra esperanza de vida eterna no tendría ningún fundamento. Ya lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Si Jesucristo no resucitó, nuestra fe no tiene ningún sustento. Hermano, vámonos para la casa, no tiene ningún sentido estar juntos aquí si no tuviésemos la esperanza de la resurrección fundada justamente en que Cristo nuestro Señor resucitó. Por eso es que hay esperanza en nosotros. Por eso es que, hablando de esperanza, el apóstol Pablo, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Le está hablando a personas que están tristes, quebrantadas, ¿cierto? Están rotas por dentro porque han perdido algún familiar. Todos los que estamos aquí hemos perdido algún familiar, ¿sí o no? Alguien cercano, alguien que amábamos, ¿cierto? A lo mejor todavía estás en proceso de duelo. Pero la Biblia dice: no te entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque tú sí tienes esperanza. La fe nos lleva a esperanza. Hermano, no tenemos nuestro Dios no es Buda, que está muerto. No es Mahoma, que está muerto. No es Confucio, que está muerto. Te puedo seguir nombrando muchos filósofos, personas que declararon la muerte de Dios, como Nietzsche y otros más, Freud y otros tantos más que fueron tan anticreyentes. Todos ellos, ¿cierto? Ninguno de ellos tiene el poder ni para levantarse a sí mismo ni para levantar a otros. Por eso que nosotros tenemos esperanza. Y nuestra esperanza tiene fundamento. ¿Y de qué nos agarramos? De que Jesucristo resucitó. ¿Amén? Para esto, bueno, el texto dice así, ¿no? El verso 14 continúa. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la esperanza que tenemos. Querido, tú que perdiste un familiar, ¿te lo leo de nuevo? ¿Te lo leo de nuevo? Dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Amén. Vamos a reencontrarnos. Amén. Así que mire qué linda promesa, hermano querido. Vivimos de la esperanza de la resurrección. Pero para esto hay que creer. Porque el verso 14 dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cierto? Hay una acción de fe de por medio. Por eso es que Jesús dijo así en Juan 11, 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dijo el que cree en alguna filosofía, el que cree en mí. Esto es bien exclusivo. Jesús no comparte esto con otras personas, porque Él es el único camino, verdad y la vida. No hay más caminos. No, si todas las religiones conducen a Dios, no. No, si yo todo creo a mi manera, si al final, no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de exclusividad. Yo soy el único, ¿cierto? El camino, la verdad y la vida. Por tanto, el que cree en mí, dice Jesús, ¿cierto? Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego añade: ¿lo crees? Lo creemos porque creemos en Jesús. Pero no creemos en Él como un personaje histórico. Porque de que Jesús estuvo en la tierra, estuvo en la tierra. Aunque algunos lo niegan, pero
la historicidad nos muestra que sí, así es. Jesús estuvo con nosotros. Creemos, pero no creemos en Él como un personaje histórico. Creemos en Jesús como un Hijo de Dios, como Dios mismo. Y la certeza de su divinidad no estaba en sus palabras. No eran las palabras que Jesús pronunciaba. Si bien había sabiduría en ellas y había vida en las palabras de Jesús, no era su inteligencia, su capacidad. Hay tantas historias que nos gustan tanto de Jesús cuando le respondían los fariseos, lo dejaba callado. Me encanta esa historia a mí, ¿cierto? Historias impresionantes de Jesús. No es su inteligencia, su habilidad, ¿cierto? No es eso lo que habla de su divinidad. Lo que habla de su divinidad es que Jesucristo resucitó. Y como creemos en eso, entonces nuestro Señor nos permite compartir esa esperanza en una fe común como iglesia. Y esa esperanza de que Jesucristo resucitó me permite también tener esperanza de mi propia resurrección. Hermano, esto es impresionante. Yo doy gracias a Dios. Me bendice esta doctrina de la resurrección. Porque me trae paz al corazón. Sabiendo de que la muerte no es el fin de la existencia, no es la aniquilación del ser humano. La muerte es un tránsito a otro estado, ¿cierto? Y tú tienes que tener claridad respecto de esto, porque todo lo que nosotros hagamos en esta vida tiene consecuencias en la otra vida. Por eso es que es tan importante acercarse a Dios, porque después de la muerte no hay otra posibilidad. La Biblia no habla de la reencarnación. Algunos piensan que si se van portando bien, entonces en la próxima vida van a ser, no sé, alguien que les guste mucho. Alguien con ciertas capacidades, no lo sé. Algunos piensan que como se han portado mal, entonces en la próxima vida van a ser un gusano. No sé, ¿cierto? Y van a ir involucionando. Pero si se van portando bien, van evolucionando. Hermano, eso no es bíblico. No hay Biblia para eso. La Biblia dice que después de la muerte, ¿qué es lo que viene? El juicio. No hay más. Esta es la vida que nos tocó vivir. Y algunos vivirán 30, 40, 50, 60, 80 años, 85 años, 190, etc. Pero esta es la vida que tenemos. No hay otra oportunidad. Por eso es que en esta vida nosotros tenemos que encontrarnos con el Señor. Porque el que cree en mí, dice Jesús, aunque muera, ¿cierto? Vivirá eternamente. ¿Amén? Muy bien. Pero además de eso, no solamente era imposible que la muerte retuviese a Jesús en el sentido de que Él tiene dominio incluso sobre la muerte, y además porque sin resurrección, ¿cierto? No hay esperanza de resurrección, sino que porque si la muerte hubiera retenido a Jesús, no habría salvación posible para nosotros. Hermano, aquí tenemos que ponernos de rodillas delante del Señor y darle gracias. Porque sin resurrección no hay salvación posible para nosotros. Mira, es la resurrección el fundamento de nuestra salvación. Sin ella aún estaríamos en nuestros pecados. Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y añade, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesucristo fue una persona interesante, un sabio de su época, una persona a la altura de Platón, de Aristóteles o de otros filósofos de tu gusto, ya quizás más contemporáneo, no lo sé. Si Jesús es una persona interesante, sabia, pero no resucitó, no solamente nuestra fe es vana, sino que todavía estaríamos en nuestros pecados. ¿Y qué significa esto? Significa que el problema básico del ser humano no estaría resuelto. ¿Cuál es el problema básico del ser humano? El problema básico del ser humano es que estamos separados de Dios. Cuando la Biblia nos abre, ¿cierto?, el relato de la creación y comienza el drama humano, todo el drama comienza, ¿cierto?, porque hay una ruptura en la relación entre el hombre y Dios. Esa ruptura se produjo porque entró el pecado al mundo. Y como entró el pecado al mundo, todo se contaminó.
se contaminó nuestra relación con Dios y se contaminó la relación entre las personas. ¿Por qué hoy día tenemos lo que tenemos? ¿Por qué tenemos guerra? ¿Por qué tenemos? Porque el pecado todo lo corrompe. Pero el problema básico del ser humano es su separación de Dios. Y cuando el hombre fue expulsado del Edén, no tenía forma de volver a Dios. Ya no hay forma de volver a Dios a menos que se establezca un camino. Y ese camino es Jesús. Él dijo, yo soy el camino. El que viene a mí viene al Padre. Por eso es que el problema básico del ser humano, que es el pecado, no está resuelto si Jesucristo no resucitó. ¿Qué significa eso? Que no tendríamos posibilidad alguna de restaurar nuestras vidas para poder encaminarnos hacia la presencia del Señor. Entonces, yo me pregunto, ¿está resuelto este problema? Mira, está potencialmente resuelto para todos aquellos que quieran tomar este camino. Hoy día tú tienes que considerar esto en tu propia vida. Porque si tú en tu propia vida, tú reconoces que hay una separación entre tu corazón y el corazón de Dios, esa separación tiene nombre, se llama pecado. Y ese pecado puede ser resuelto a través de qué cosa? De venir al Señor Jesús. Hermano, este es el plan de salvación. No te estoy comentando ninguna otra cosa extraña que no sepas, sino lo que encontramos en la palabra del Señor, que le conocemos como el plan de salvación. Dios, ¿cierto?, estableció un mecanismo, un camino para volver al Padre. Y ese camino es a través de Jesús. Pero ese camino es posible porque Jesús resucitó. Mira, la única forma de que el pecado pierda su poder es que la condenación que pesa sobre la humanidad ya sea resuelta. La única forma que el pecado pierda su poder es que la condenación que pesa sobre nosotros sea resuelta. Y para esto se necesitaba que alguien muriera. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y los judíos llevaban animales, ¿cierto?, para ser sacrificados. Sí, pero el sacrificio de animales solamente permitía una restauración momentánea hasta el próximo sacrificio. Se necesitaba un sacrificio único, uno que pudiera hacer de una vez y para siempre. Pero no era con animales, porque el que pecó fue un hombre. El pecado lo cometió una persona. Por tanto, sangre por sangre, dice la Biblia. Si un hombre pecó, entonces el que tiene que morir es un hombre. No son palomas, no son cabrillos, no son cabritas, no son animales. No tienen el poder de restaurar. La Biblia dice sangre por sangre. Si el hombre murió, si el hombre pecó, el hombre tiene que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la razón por la cual Jesús, nuestro Señor, se hizo hombre. No fue un ángel el que murió por nosotros. No fue un animal, no fue un becerro, no fue, ¿cierto?, un ángel que murió por nosotros. Murió Jesús. Porque un hombre tenía que morir. Hombre por hombre. Pero no cualquiera. No cualquier hombre. Así como llevaban los judíos animales limpios, sin mancha, puros, se requería un hombre puro. ¿Dónde está ese hombre puro? ¿Dónde está si todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Dónde hay una persona suficientemente pura, sin mancha, que pueda ofrecerse el sacrificio? ¿Dónde está? No existe. No hay posibilidad entonces para la raza humana para restaurar su relación con Dios, porque los animales no tienen el poder de restaurarla, porque tendrían que estar eternamente y nunca lo van a lograr. Porque hombre por hombre. Entonces el Señor envía a su Hijo sin mancha y sin pecado, para que Jesucristo mismo, Jesucristo hombre, fuera a la cruz y muriera por nosotros, derramara su sangre preciosa, maravillosa, pura como nuestro Señor. Y un hombre que no tenía mancha alguna, que no tenía pecado alguno, que nunca había mentido, que nunca mintió. Un hombre puro en todo sentido, se ofrendó para que tú y yo, a través de este sacrificio, tuviésemos entrado al Padre. Murió como un sacrificio.
pero había que vencer el resultado del pecado. Y el resultado del pecado es la muerte. Y la forma de quebrar la muerte no solamente era muriendo, sino que era resucitando. Por eso que cuando Jesús resucita, la muerte es vencida. Y tú y yo ahora tenemos esperanza. Amén. Entonces, esto es lo que llamamos plan de salvación. Tan básico en nosotros. Se llega a Dios por medio de dos actos. Primero, porque tienen que estar los dos actos. Quiero que me ponga mucha atención en esto. Se llega a Dios por medio de dos actos. Uno necesita al otro. No puedes hacer uno y el otro no. No puedes ir por el segundo y obviar el primero. O hacer el primero y obviar el segundo. Se requieren dos actos. Primero, implica arrepentimiento. Es decir, reconocer que estás en pecado. Esto implica aceptar que te separa un abismo con Dios. Hoy día puedes estar sentado aquí escuchando, pero tú sabes, porque lo sabes en tu foro interno, sabes que tienes una separación con Dios y necesitas reconocerlo. Estar siempre como decir, sí Señor. ¿Te acuerdas el joven pródigo cuando la Biblia dice que él estaba ahí en todo ese momento tan complejo y de repente vuelve en sí, dice la Biblia? Es como que se le abre la mente y él toma dimensión de lo que significa su condición. En algún momento es como que baja una luz a su corazón y se da cuenta que está podrido como persona, que no tiene esperanza, piensa que si va a morir se le acaba el mundo, no tiene esperanza con sus familiares, no tiene esperanza de nada. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Y entonces lo primero es reconocer que estás separado de Dios. Y no solamente reconocerlo, sino que algo te pasa en el corazón. Y la Biblia le llama eso arrepentimiento. El arrepentimiento es una compunción del corazón, es una punción en tu interior que te dice y te mueve a hacer algo. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando lo que les comenté, la Biblia dice que después de predicar todo lo que predicó, dice que la gente que estaba ahí se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Le vino convicción de pecado. Algo le pasó en el corazón. Mientras tú no tengas, querido, querida, mientras tú no tengas esta punción en el corazón, no puedes dar el segundo paso de la salvación. El primer paso es sentir el peso de tu separación con Dios. Y lo ves tan abrumadoramente grande que tú dices, yo no puedo seguir así. Y te arrepientes. Y la palabra arrepentimiento significa, ¿qué cosa? Que tú bajas tu guardia interna y reconoces que no puedes solo. Simple. Dices, no puedo resolver este problema. Porque los problemas espirituales se resuelven espiritualmente. No es un problema psicológico, no es un problema de salud mental, no es un problema físico, es un problema espiritual. Y para los problemas espirituales hay solución espiritual. Y el Señor provee este camino. La palabra arrepentimiento significa además también cambio de mente, es decir, cambia tu manera de entender a Dios. Y ahí te pasa algo. Dios ya no es una persona, una ficción, ¿cierto? O una historia, o un pensamiento bonito, sino que cobra dimensión de que estás parado frente a Dios, del cual te separa un abismo tremendo. Primer paso. Y el segundo paso es que tienes que decir de qué me agarro, de qué me tomo. Y ahí viene entonces la fe. La fe es aceptar las promesas de Cristo. Porque Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aceptas las palabras de Cristo. No solamente pones fe en las palabras de todo lo que dijo Jesús. Ahora cuando abres la Biblia y lees a Jesús, sus palabras te parecen no solamente palabras bonitas, de buena crianza, palabras sabias, sino que encuentras que en ellas hay vida, hay esperanza para ti. Las palabras de Jesús cobran una dimensión diferente. ¿Por qué? Porque tu fe te lleva a entender que en esas palabras hay vida. Es como cuando Jesús, ¿cierto?, estaba con sus discípulos y sus discípulos dijeron, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. No solamente aceptan las palabras de Jesús,
sino que aceptas a Jesús, a la persona. No solamente en las palabras, sino que a Él. ¿En qué sentido? En que aceptas que el sacrificio que Jesús hizo es lo que tú necesitas para que este abismo gigante te acerque al Señor. Si tú haces estas dos cosas, arrepentimiento y fe, las dos cosas, arrepentimiento y fe, porque puedes tener fe en Jesús, pero seguir viviendo igual. Puedes poner todo fe en el Señor, pero no te pasa nada aquí y sigues viviendo exactamente igual que siempre. Tiene que haber un cambio en nosotros. Eso es un cambio espiritual. Amén. Cuando ambas cosas se juntan, entonces tú te quebrantas delante del Señor. Abre tu corazón. Y la Biblia dice que están todos los elementos, para que alguien venga a ti. Y la Biblia dice que ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a tu vida y te toma. Así como Jesús nació en un pesebre, así también tu cuerpo, tu corazón se transforma en un pesebre humilde, donde viene el Señor Jesús a nacer. Y eso la Biblia le llama nueva creación. Y ese día adquieres esperanza. La esperanza en el Señor. Amén. Amén. Mira qué importante. Recordemos este mensaje en este día, en el día de la resurrección. ¿Para qué? Para que no solamente hoy día miremos hacia atrás y digamos, wow, qué tremenda la resurrección de Jesús. Sino que en este día tú ahora digas, hay una resurrección también para mi corazón. Amén. Póngase de pie para que oremos en paz. Vamos ahora.